Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal va la cosa? ¿Van fluyendo las oportunidades de negocio? Algo me han contado y yo creo que va bien la cosa. Bueno, toca hablar ahora de un tema que nos preocupa, estoy segura que absolutamente a todos, la financiación. Da igual que tengáis una empresa grande o pequeña, que pertenezca al sector del turismo o de la agroalimentación. Da igual que estéis radicados en Almonte o en Murcia. La financiación es cosa que nos interesa a todos. La buena noticia es que, además de la financiación pública, la innovación ha creado instrumentos de financiación privada que es necesario que conozcamos. Hoy en día existen eventos de financiación en los que podemos encontrar business angels, empresas de venture capital, crowdfunding, un montón de oportunidades y posibilidades. Y para que nos ilustre sobre cómo acceder a las principales fuentes de financiación y, lo que es más importante, prepararse para tener éxito en ellas, tenemos hoy el honor de contar en Next con Javier Martín, a quien invito a que suba al escenario. ¿Nos sentamos? Gracias. Antes de comenzar nuestra charla, Javier, me vas a permitir que le cuente un poquito al público por qué no pueden perderse ni un detalle de lo que hablemos esta tarde aquí. Javier es uno de los referentes en el mundo de los negocios en España. Gracias a su blog Logic podemos disfrutar de su conocimiento y experiencia. Emprendedor, inversor, comunicador. Javier creó en 2010 la empresa Social Media Factory, la primera agencia de social media dedicada a pymes, que posteriormente vendió a la empresa Plenum Media, la mayor agencia online para pymes en este país. Por si esto fuera poco, Javier es además fundador de Iniciador, uno de los encuentros de negocio referencia a nivel nacional y una de las redes de emprendedores más importantes, con presencia en más de 50 ciudades de todo el mundo. Autor de publicaciones como Emprender Ligero y Guía Logic de inversión en startups. En las últimas semanas, Javier, no sé de dónde sacas el tiempo, ha obtenido un gran éxito con el evento Smart Money que se ha celebrado en Madrid. Es un encuentro de financiación en el que han participado los 30 principales inversores españoles. Actualmente, Javier se dedica principalmente al crowdfunding, donde ha realizado con éxito 4 campañas hasta el momento. Asesora a emprendedores también para realizar campañas. Colabora con las plataformas de crowdfunding Lánzanos y SeedQuick. Hoy tenemos la suerte de contar con él en Next. Vamos a charlar acerca de la financiación de proyectos. Ya os lo he dicho, yo no me perdería ni una palabra de lo que nos cuente Javier. Vamos a empezar, si te parece bien, hablando de Smart Money, que se celebró hace 10 días en Madrid. Cuéntanos cómo estaba estructurado y si se superaron las expectativas que teníais puestas en él. Sí, la verdad es que superamos las expectativas, sobre todo por la satisfacción que tuvo la gente que participó en el evento, por todas las oportunidades que surgieron y sobre todo por el entusiasmo que mostró pues todos los asistentes, sobre todo los inversores que respondieron de maravilla a la convocatoria que les realizamos. Como has comentado, pues hubo más de 30 ponentes, inversores que expusieron sus criterios de inversión, sus intereses, sus casos de éxito, pero en total en el evento participaron 120 inversores, lo cual pensamos que es algo que no había sucedido nunca en un evento de corta duración y de esta forma organizado. El objetivo principal del evento era que fuera el inversor el que tenía que venderse, ¿no? Estamos acostumbrados en todo este tipo de eventos como es el emprendedor el que tiene que ir buscando al inversor y es el que tiene que convencerle, y pensamos que ha llegado un momento donde ya hay suficiente nivel en el mercado a nivel de empresas innovadoras como para que también sea el inversor el que realice un esfuerzo y tenga que venderse, tenga que darse a conocer, tenga que convencer a los emprendedores para que confíen en él, por así decirlo, o para que pueda apoyar su proyecto, ¿no? En ese sentido, pues estamos muy satisfechos de cómo funciona el evento y de la buena acogida, y ya estamos planificando los siguientes porque en este caso pues vale la pena seguir apostando por ello porque podemos ayudar mucho a todo el ecosistema, ¿no? Quizás, y ya terminando con esta pregunta, una prueba de las cosas tan interesantes que pasaron fue que llegamos a tener 1000 reuniones entre inversores y emprendedores en una cosa que llamamos el Speed Networking, reuniones de corta duración,
donde se entrevistaban de tú a tú los emprendedores con los inversores y que realizamos 5 sesiones. En algunas de ellas había más de 20 inversores reuniéndose de tú a tú con 20 emprendedores y realmente pues hubo muchas oportunidades y ahora eso es donde estamos empezando a recoger los frutos de los inversores que ya se han puesto en contacto con los emprendedores para participar en sus empresas. Qué interesante, pues tomad nota que hay una segunda edición de Smart Money. Cuéntanos, Javier, ¿qué relación guarda el binomio financiación-innovación? ¿Es imprescindible tener una buena fuente de financiación para innovar? Bueno, podríamos decir que sería la inversa, ¿no? Quizá creo que la financiación está ahora mismo más dedicada a lo que serían los proyectos innovadores, que es donde, por un lado, más riesgo se está asumiendo, por eso se suele denominar Venture Capital o Capital Riesgo, a la financiación mayoritaria que existe para las empresas, y también, por otro lado, porque el rendimiento, la rentabilidad que pueden dar los negocios innovadores es mucho mayor que negocios tradicionales. Por lo tanto, sería la inversión o el dinero, el capital, el que va buscando esos proyectos innovadores. No quiere decir que no exista financiación para proyectos que no son innovadores, pero quizás ahí es donde encontramos la financiación tradicional, que podrían ser financiación bancaria o incluso los instrumentos de financiación público cada vez más van hacia lo que es la innovación, ¿no? Un ejemplo muy concreto, la existencia de NISA, la Empresa Nacional de Innovación, que es la que financia más proyectos de emprendedores. Se llama Empresa Nacional de Innovación, no se llama Empresa Nacional de Empleo o de Negocios, ¿no? Por lo tanto, sí que es fundamental ese binomio, como tú comentas, pero lo vería más desde el punto de vista de que es el inversor el que va buscando negocios innovadores. Por lo tanto, el emprendedor que realmente considere que va a necesitar un apoyo financiero para la idea que tiene, más le vale que esa idea sea innovadora o que se pueda revestir del carácter innovador, que también siempre es posible. Yo creo que todos los negocios, ya sea por la utilización de la tecnología, ya sea por las formas en las que se comercializa, ya sea por cómo incluso se ha innovado a la hora de la financiación, pues pueden llegar a convertirse en innovadores. Si nos atenemos a las encuestas, la financiación es el principal problema de los emprendedores. ¿Se ha acentuado esto con la crisis o es falta de información? Bueno, no sé si es el principal problema, creo que es la principal preocupación, y ahí me gustaría que se cambiara un poco esa percepción. Realmente lo ideal para todos los emprendedores sería no necesitar la financiación, poder hacerlo con nuestras propias capacidades y nuestros propios recursos, porque tendremos el control total sobre nuestra empresa y sobre todo tendremos los beneficios totales que reporte nuestra empresa, no tendremos que compartirlos con nadie, ¿no? No es por ser egoísta, ¿no? Pero sí que en ese caso tenemos que tener en cuenta que muchas veces los mejores negocios y de los que estamos acostumbrados a leer en las noticias de grandes ventas de empresas, el que más beneficio tiene muchas veces es el inversor, no es tanto el emprendedor, ¿no? Por lo tanto, primero, y esto está relacionado con el primer libro que escribí, con Emprender Ligero, tenemos que pensar en que si podemos hacerlo nosotros con nuestros propios medios y recursos, muchísimo mejor. Y en ese sentido, pues ha habido empresas, por ejemplo, recientemente la empresa 1000 Anuncios, que es una de las webs más conocidas en España, la web con más tráfico en España, lo creó una sola persona y lo ha vendido por 100 millones de euros y no tenía financiación, no tuvo inversores, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es posible realizarlo con nuestros propios medios y recursos, mucho mejor. Y luego está el tema de la crisis, y aunque resulte contradictorio, al menos en lo que son empresas innovadoras, ha aumentado muchísimo el capital disponible, podríamos decir, ¿no? Con ejemplos muy concretos como el que he comentado de NISA, que precisamente en los últimos años ha sido cuando más está invirtiendo y ha invertido en miles de empresas. Igualmente, bancos que antes estaban haciendo financiación de manera más convencional, podríamos decir, a través de préstamos con condiciones que podían ser incluso más negativas para el emprendedor o para la empresa, pues ahora tienen líneas de financiación específicas para empresas innovadoras. Por ejemplo, la Caixa pues ha invertido en más de 100 empresas innovadoras. Banco Sabadell, otros bancos también están apostando fuertemente por ello. Y es precisamente en estos últimos años, quizá porque se ha visto que ya que no había facilidad en lo que era el crédito convencional, pues había que buscar otras opciones. Igualmente, en lo que es el capital riesgo, los inversores privados no han encontrado la rentabilidad en otros
sectores como el inmobiliario o en la bolsa y han ido buscando oportunidades de inversión en otros sectores. Por lo tanto, sí que es cierto que en los últimos años hemos visto el resurgir del mundo del capital riesgo, podríamos decir el venture capital, sobre todo venture capital, que es una fase anterior al capital riesgo. Han surgido muchos fondos, muchos de esos fondos están a su vez apoyados por grandes capitales de family office de grandes fortunas de España, igualmente apoyados por grandes empresas como el caso de Telefónica con un fondo que se llama Merigo y que han inyectado mucha liquidez en el mercado. Por darte una idea, si yo en el año 2008, podríamos decir, cuando comenzó la crisis, en mi blog publicaba unas 100 noticias de inversión en empresas innovadoras al año, en los últimos 2 o 3 años estoy publicando más de 300 noticias. Es decir, se ha multiplicado por 3 el número de operaciones de inversión en empresas innovadoras. Quizás antes se publicaban menos, pero yo creo que han aumentado considerablemente. Por lo tanto, yo creo que en este sentido la crisis ha sido positiva. Lo negativo ha sido si el mercado está realmente preparado para tanto dinero y si realmente los emprendedores somos capaces de crear negocios que a su vez tengan una contrapartida para los inversores. Y ahí siempre el emprendedor tiene que pensar que el que más arriesga es el inversor, el emprendedor. Bueno, estamos arriesgando nuestro tiempo, una parte también incluso de nuestro dinero, pero al menos tenemos el control y somos capaces de dirigir nuestro negocio en el día a día. El inversor no tiene ningún tipo de control, simplemente pone el dinero, siembra y espera a poder recoger en unos años, que muchas veces son muchos años. Por lo tanto, que no pensemos y que el emprendedor no vea que es tanto un problema, ¿no?, sino que es una realidad y que muchas veces ese problema se le puede dar la vuelta y convertirlo en una oportunidad. Una persona que quiera poner en marcha un proyecto, ¿lo primero que tiene que pensar es en financiación o conviene consolidar la idea de negocio mejor? No, desde luego se puede pensar en otras muchas cosas antes y es más, cuanto más se retrase lo que es la búsqueda de la financiación, mucho mejor. Primero porque habrá muchas más posibilidades de conseguir la financiación. Lo habitual es que el emprendedor salga al mercado a buscar la financiación cuando solamente tiene una idea y lo que tiene realmente son muchas necesidades. Cuantas más necesidades estén cubiertas, por ejemplo, a la hora de contar con un equipo, y para tener un equipo no hace falta financiación, se le puede dar participación en la empresa. No tiene sentido buscar inversores para contratar a gente, porque esa gente se la puede pagar con una participación de la empresa y se pueden convertir en socios de la empresa. Buscar socios financieros para cuando puedes tener socios trabajadores, yo creo que es mucho más valioso tener socios trabajadores involucrados en la empresa. Igualmente se puede trabajar en lo que ahora denominamos como productos mínimos viables o prototipos, que son un poco una antesala al producto que realmente queremos poner en el mercado. Pero ahora existen muchas opciones y muchas metodologías para desarrollar prototipos. Por ejemplo, con la impresión 3D, pues es enormemente más barato tener un prototipo de un producto, si hablamos de algo físico, que lo era hace unos años, ¿no? Por lo tanto, cuanto más evolucionado esté tu proyecto, más posibilidades vas a tener de conseguir la financiación, vas a recibir muchas menos negativas por parte de los inversores, vas a ahorrar mucho tiempo y aumentan enormemente las posibilidades. Igualmente, más allá de prepararte con cosas concretas y específicas, también es muy importante la planificación a la hora de pensar a qué inversores te vas a dirigir, en qué momento, con qué valoración de tu empresa, una serie de condicionantes que determinan el éxito de la empresa. Por lo tanto, diría que desde luego no es lo mejor empezar por la búsqueda de la financiación si pensamos en financiación convencional, podríamos decir, ¿no? Si pensamos en Business Angel, en Venture Capital o en financiación pública. Si vamos al crowdfunding, que creo que vamos a hablar de ello hoy, sí que puede ser lo primero que nos planteemos, hacer una campaña de crowdfunding para nuestro proyecto, porque al final es como cuando pides prestado dinero a tus amigos o familiares para que te ayuden en las primeras etapas de tu empresa. Los grandes emprendedores dicen que inversión hay, tú lo has corroborado, pero que lo que faltan son buenos proyectos. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Bueno, esto es un poco duro decirlo, ¿no? Porque parece que le estamos diciendo a los emprendedores que no tienen buenos proyectos. Yo creo que buenos proyectos, siempre que aporten valor, los hay muchísimos. Es más, creo que habría muchísimos más si los emprendedores nos atreviéramos a montar las empresas sin financiación.
¿Qué es lo que no hay? Proyectos de lo que los inversores denominan invertibles, que lo han cambiado, porque quienes dicen esas cosas son los inversores, le han cambiado el nombre y le han dicho bueno en lugar de invertible. Para ellos bueno o invertible son proyectos que les pueden dar la rentabilidad que ellos esperan. Y para que sus métodos de inversión funcionen, esas rentabilidades son enormemente altas. Hablamos, por ejemplo, de 10 veces la inversión. ¿Por qué quieren tanta rentabilidad? No porque quieran forrarse a costa del emprendedor, sino porque, como saben que muchas de las inversiones que van a realizar van a fracasar, con alguna de esas inversiones tienen que paliar la pérdida que van a tener con otras muchas. Por lo tanto, lo que a los inversores van buscando son aquellas inversiones que les pueden salir rentables a unas escalas muy altas, por ejemplo, multiplicar por 10, porque saben que luego de media les puede salir multiplicar por 2 o por 1,5 o incluso los estudios indican que la mayoría de los inversores pierden dinero cuando invierten en empresas innovadoras, lo cual forma parte de la economía en general. La mayoría de la gente que invierte en bolsa pierde dinero y así pues en muchas otras cosas, ¿no? Pero en todo caso habría que cambiar un poco la forma de denominarlo y yo creo que buenos proyectos hay muchísimos, pero lo que no hay tanto son proyectos que puedan multiplicar por 10 su valoración en tramos de 3, 5, 7 años, que son los que van buscando los inversores. ¿Cómo se calibra la necesidad de financiación? ¿Cómo valora el emprendedor la cuantía que necesita para un proyecto? Eso es importantísimo y es una de las claves del éxito primero, para conseguir la financiación y segundo, para que la financiación te ayude realmente a conseguir tus objetivos. Y forma parte de la planificación que comento. Hasta que el emprendedor realmente no tenga planificada la ronda de financiación, o sea, cómo va a hacer su ronda de financiación, no debería salir al mercado y no debería hablar con ningún inversor para no perder oportunidades. Y una de las decisiones que hay que tomar es cuánto dinero necesitas y, por lo tanto, a cuánto corresponde esa cantidad respecto a la valoración de la empresa. Lo que nos ocurre a los emprendedores es que es enormemente difícil valorar una idea cuando solo tenemos una idea, o valorar un producto mínimo viable o un prototipo, o valorar un servicio, ¿no? Por lo tanto, al final se trata un poco de imaginarnos qué es lo que podría llegar a valer la empresa. Y ese es el método que aplican los propios inversores. Un inversor, aplicando, por ejemplo, comparativas con negocios similares en otros mercados, con operaciones similares que haya podido haber en otros mercados, consideran por cuánto puede llegar a venderse esa empresa o qué negocio puede llegar a generar esa empresa, aplican el ratio de lo que van a invertir ellos y de la rentabilidad que esperan obtener y con eso obtienen una valoración de la empresa. Lo que ocurre es que ese modelo puede ser el mejor para el inversor, pero para el emprendedor a veces puede ser insuficiente. A veces al emprendedor le lleva a que pierde un porcentaje de la valoración, o sea, un porcentaje de la empresa demasiado alto, y eso no debe ser en fases iniciales de financiación. Por lo tanto, el método del emprendedor, podríamos decir, es calcular cuántos son los costes que vas a necesitar en el primer, segundo, máximo en los 3 primeros años de desarrollo de la empresa, y ver hasta qué porcentaje de tu empresa puedes diluirte, es decir, puedes entregar al inversor para que te valga la pena, ¿no? En función de eso, supongamos que necesitas 200.000 euros y no quieres diluirte más del 20% de tu empresa o entregar a los inversores más del 20% de tu empresa debería valer 1 millón de euros. Es un poco la cuenta de la vieja, por así decirlo, que nos tenemos que hacer los emprendedores, pero realmente funciona. ¿Qué ocurre? Que en el entorno del 1 millón de euros, pues ya es donde se empieza a jugar, sobre todo si consigues hacerlo más bajo, pues va a resultar más atractivo para los inversores. Si vas por encima, pues ya vas a tener que dirigirte a determinado tipo de inversores que van a pedirte otra serie de compromisos, avales, y por lo tanto pues a veces es más inaccesible, ¿no? En todo caso, simplemente hay que calcular qué costes tienes a nivel de personal, a nivel de materiales, a nivel de infraestructura, de desarrollo, de comercialización, de marketing sobre todo, que es lo que siempre nos dejamos, y la mayoría de las empresas se lo gastan todo en desarrollar su producto, y cuando llega el momento de salir al mercado no se puede hacer marketing porque no hay dinero y la empresa se muere, ¿no? Las empresas no mueren en la fase de desarrollo, mueren en la fase de comercialización,
cuando con el dinero que han conseguido en una primera ronda de financiación no son capaces de llegar a obtener las métricas de negocios suficientes como para convencer a los inversores para que participen en una segunda ronda de financiación. Y ese realmente es un gran problema. Por lo tanto, ahí también interviene muchísimo la importancia de la planificación. Vamos a pensar no en la primera ronda de financiación, no en que voy a necesitar 200.000 euros para desarrollar mi producto o el servicio que quiero comercializar, sino que voy a necesitar quizás 400.000 o 600.000 euros para una fase posterior de marketing o de comercialización de manera más masiva. Y si no hago adecuadamente esa comercialización, lo que me puede ocurrir es que en la segunda ronda de financiación pierda el control de mi empresa porque haya entregado más del 50% de las acciones de la empresa a los inversores, o me puede ocurrir que ningún inversor quiera invertir en mi empresa porque la valoración no se adecua con las expectativas del negocio. Hay que pensar que el emprendedor, cuando empieza, tiene la oportunidad de vender una idea, ¿no? Y de convencer con una idea. Cuanto más va evolucionando, menos cartas le van quedando para poder convencer a los inversores de que realmente esa idea puede llegar a ser un gran negocio. Si llevas 2 o 3 años con tu empresa y no has sido capaz de conseguir métricas de negocio, los inversores ya no van a querer invertir porque ya no se van a creer la capacidad del emprendedor para convertir esa idea en un negocio. Teniendo calculada la cantidad que necesitamos y habiendo cerrado todos los frentes posibles, ¿en qué momento es preferible solicitar la financiación? ¿Cuando ya llevamos el proyecto un poco avanzado o justo al inicio? Bueno, en las fases iniciales se puede hacer con los inversores que puedan estar más interesados en asumir esos riesgos, por ejemplo son los Business Angel, pero creo que cuanto más avanzado esté el proyecto, mucho mejor, porque también nosotros podemos defender una valoración mayor de la empresa, por lo tanto perderemos menos de la empresa. Aquí creo que es bueno hacer una especie de ejercicio de como si estuviéramos negociando con un amigo. Y a un amigo le pedimos que nos ayude a financiar nuestro negocio, pero decimos que solo tenemos una idea. ¿Cómo equiparamos el valor del dinero de nuestro amigo con el valor de nuestra idea, ¿no? Siempre vamos a tender a menospreciar, por así decirlo, nuestra idea, porque el dinero todo el mundo sabe lo que vale. Y por lo tanto, y ocurre en muchas ocasiones, le acabamos vendiendo a nuestros amigos nuestra idea a una valoración enormemente baja, porque no nos atrevemos a decirle: mi idea vale 1 millón de euros y tu dinero solo corresponde con un 1% de mi idea, podríamos decir, ¿no? Entonces, si podemos saltarnos ese paso, muchísimo mejor. Y luego también es importantísimo que en esos momentos no asumamos compromisos demasiado grandes, ¿no? Por ejemplo, dar acciones de nuestra empresa a alguien que nos presta una cantidad muy baja, como puede ser Friends and Family, ¿no? Nuestros amigos y nuestra familia, es un error. Es mejor que sea un préstamo. Nos dejan el dinero porque nosotros no sabemos cuánto vale la empresa, incluso ni siquiera queremos crear una empresa porque no sabemos si lo que tenemos entre manos va a ser un negocio. Simplemente tenemos una idea. Y con una idea no hace falta crear una empresa. Las empresas se crean cuando hay que facturar a los clientes. Por lo tanto, cuanto más podamos posponer todo el proceso de compromisos con inversores, todo el proceso de asumir, en este caso, los costes que tiene la creación de la empresa, pues muchísimo mejor será para el futuro. En ese sentido, el cuándo buscar la financiación, o sea, que en qué momento también tiene que depender de las circunstancias del mercado. Por ejemplo, hemos hablado de NISA. NISA hemos dicho que financia a miles de empresas, pero no es un grifo que esté abierto constantemente, es un grifo que se abre, bueno, podríamos decir que es un estanque que se va llenando de solicitudes a lo largo de todo el año, y en un momento determinado del año se abre el grifo y aparecen, y surgen muchas ayudas en forma de préstamos participativos para cientos o miles de empresas al año. Pero no podemos contar con ello que va a ser de un día para otro, ni siquiera de un mes para otro. Sabemos que en los últimos años, por ejemplo, pues ha sido a final de año cuando se han entregado esos préstamos. Por lo tanto, si pensamos que vamos a necesitar financiación pública y que NISA es la mejor opción porque tiene los préstamos de jóvenes emprendedores, por ejemplo, no podemos seguir nuestro ritmo, sino que tendremos que adaptarnos al ritmo que nos marque esa financiación,
tendremos que compaginar esa financiación pública con financiación privada. De hecho, ENISA es coinversión, es decir, aparte del dinero que van a poner a nivel público, también tenemos que nosotros conseguir financiación privada y tenemos que ir buscándonos otras opciones para compaginarlo. Yo creo que disponer de esas opciones de financiación está muy bien, pero siempre hay aspectos negativos que tenemos que considerar y que a veces pues es la cuestión del tiempo. Igualmente en el mercado, por comentar alguna cosa, cuando la prima de riesgo estaba por las nubes, pues no era buen momento para buscar financiación porque los inversores estaban asustados, ¿no? Sin embargo, ahora que hay como buenas noticias económicamente hablando, pues sí que es buen momento y desde luego los inversores están muy receptivos a que se les presenten ideas y a buscar oportunidades de inversión. Por lo tanto, sí que es cierto que vale la pena adaptar un poco nuestra agenda tanto a las circunstancias externas como también a circunstancias internas de nuestro negocio. Si yo, por ejemplo, como emprendedor sé que voy a tener un hijo dentro de un mes, pues no me pondría a buscar financiación ahora. Y estas cosas ocurren, ¿no? Que de repente hay que pensar que buscar financiación es un trabajo, ¿no? Y como emprendedores ya tenemos nuestro propio trabajo, que es crear nuestra empresa. Incluso algunos emprendedores compaginan su faceta de emprendedor con un trabajo por cuenta ajena, y si buscar financiación es otro trabajo, pues hay emprendedores que se plantan con 2 o 3 trabajos, lo cual es absolutamente inviable, ¿no? Por lo tanto, sí que es bueno que las circunstancias también a nivel personal acompañen. Si puede ser que ya tengamos algún socio que nos apoye, que tengamos incluso la oportunidad de mostrar un posible cliente al inversor, pues muchísimo mejor, todo eso ayuda. Nos has dado ya algunas pistas, pero ¿cuáles son los principales errores que comete el emprendedor a la hora de buscar financiación? Bueno, el primer error es pensar que su negocio requiere financiación o merece. Creo que el concepto es más adecuado, ¿no? Y no es porque no merezca tener éxito, que yo creo que todos los emprendedores que trabajen en sus proyectos merecen tener éxito. Lo que ocurre es que puede que su negocio no pueda obtener las rentabilidades que el inversor busca. Ese multiplicar por 10 la inversión pues es quizá de los inversores top. Puede haber otros inversores que no tengan esos requerimientos, pero es que lo que ocurre muchas veces es que hay negocios que ni siquiera dan para poder devolver los préstamos. Si hablamos de un préstamo, se pueden no devolver, pero suponiendo que suponiendo que todos los préstamos participativos de los que estamos hablando, modelo ENISA, hay que devolverlos, pues puede que haya negocios que una vez que se ha empezado a trabajar ni siquiera haya la posibilidad de devolverlo. Por lo tanto, ese es un error, ¿no? Pensar que todo negocio requiere financiación o merece financiación y que tiene la capacidad para devolverlo en los plazos establecidos. A un inversor no hay que devolverle el dinero a corto plazo, pero a un préstamo sí. Por lo tanto, ese es el primer error, ¿no? El segundo error es no planificar adecuadamente la ronda de financiación. Insisto mucho en el tema de la planificación, quizás con que nos vayamos con este mensaje ya me doy por contento. En ese sentido, planificar lo que hemos hablado, la valoración de la empresa, el momento en el que empezamos a buscar la financiación, cuánta financiación buscamos, para qué lo buscamos, contar con los soportes adecuados para nuestro discurso, el plan de negocio. No pido que esté completamente desarrollado, pero que sí que se tenga claro cuál es el modelo de negocio de la empresa, que se cuente con ciertos apoyos que van a pedir los emprendedores y sobre todo que se hayan hecho las cuentas de que la inversión realmente va a poder obtener una rentabilidad. Es un gran error por parte del emprendedor dejarle esa parte al inversor, porque podríamos decir que se lo estamos dejando demasiado fácil y el inversor va a tender a aprovecharse si vamos sin una valoración, si vamos sin tener claro qué tipo de ronda queremos hacer, cuánta financiación buscamos. Al inversor le va a resultar muy fácil hacer las cuentas porque es a lo que está acostumbrado y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y al final se va a acabar llevando una parte muy importante de nuestro negocio, y creo que eso no es positivo, no es por una cuestión egoísta, sino porque realmente el que tiene que dirigir su negocio es el emprendedor, y no es lo más habitual, pero hay inversores que estarían muy contentos teniendo el 60 o el 80% de una empresa y que el emprendedor se quedara simplemente ahí trabajando, pero creo que no es la forma de emprender, ¿no? Ni de crear negocios. Javier, según la Unión Europea, las pymes españolas son las que más dificultad encuentran a la hora de buscar financiación.
¿Qué instrumentos o qué puede hacer la Administración para mejorar esa situación? Bueno, yo creo que, bueno, ya lo he mencionado todo lo que se está haciendo. También aquí en Andalucía pues hay bastantes opciones. Mucho de ello viene precisamente de la Unión Europea, por ejemplo, los programas Jeremy y demás. Creo que hay una labor muy importante. Bueno, en primer lugar, y eso que quede claro, hay una labor antes de la financiación que es hacer las cosas fáciles, ¿no? Por ejemplo, todo lo relativo a los impuestos, pues yo creo que es realmente un gran impedimento y no tiene sentido financiar a las empresas para que luego una parte muy importante de ese dinero se vaya en impuestos, ¿no? O sea que hacer sencillo el comienzo de todo el proceso de emprender, todo lo relativo a la cuota de autónomos y todo lo relativo a los impuestos, pues eso hay que facilitarlo enormemente. Por lo tanto, hay una labor muy importante inicial antes de la financiación, que es facilitar todo el trabajo que están haciendo los emprendedores. Luego creo que es muy necesario la formación. Yo puedo decir que hay que planificar una ronda de financiación, eso es lo fácil, pero luego ponerse a hacerlo es lo difícil. Bueno, pues tiene que haber gente que sepa de finanzas, que tenga experiencia en temas de financiación y de creación de empresas, que ayude a los emprendedores a planificar adecuadamente una ronda de financiación. Ahí están las aceleradoras y hay programas de formación, por ejemplo, en la EOI con la que yo colaboro y donde hacemos pues también esa labor. Y eso, desde luego, tiene que estar apoyado públicamente para que sea factible realizarlo, porque si no, no es factible, ¿no? Y luego, si hablamos de la financiación en sí misma, yo creo que hay que quizás no dar tantas facilidades o dar incluso tanto dinero, pero sí adaptarlo mejor a las circunstancias de las empresas. Si tienes un plan de financiación para empresas que solo sucede una vez al año, pues no puedes pensar que todas las empresas pueden ir al ritmo que marca la Administración. Por lo tanto, habrá que pensarlo más y no me cabe duda que el esfuerzo se hace, pero luego las circunstancias pues serán otras. Supongo que muchas veces pues al final los compromisos y la forma en la que se gestiona todo esto a nivel burocrático pues lo limita enormemente. A mí me encantaría un modelo donde no hiciera falta esa ayuda, pero sí que es cierto pues que estar en el mercado es muy difícil y que empezar también es muy difícil y que hay muchos inconvenientes que hay que resolver y que en estos momentos viene muy bien la ayuda. Si pudiéramos evolucionar a una situación donde no fuera necesario, para mí sería muchísimo mejor, pero parece que por ahora no es posible. Nos has hablado ya de NISA. ¿Qué otros instrumentos de financiación pública existen? Bueno, pues a nivel de las comunidades autónomas existen planes específicos, muchas veces de ellos relacionados con aceleradoras. Por ejemplo, pues esta semana he publicado en mi blog Minerva, que es de la Junta de Andalucía y Vodafone, y tienen, aparte de un proceso de formación y de aceleración, pues tienen un modelo de préstamo, también una parte de subvención. No hemos hablado de subvenciones porque en 2015 ya hablar de subvenciones. Bueno, pues vuelven las subvenciones. No sé si es bueno o malo, si lo digo sonriendo o no, pero el planteamiento es que han vuelto las subvenciones y hay, por ejemplo, aceleradoras en distintos sectores. La más conocida se llama Impact y a través de fondos europeos pues llega a subvencionar a fondo perdido con 100.000 euros las empresas. Ahora acaba de seleccionar su primera, creo que son 20 empresas. Y a mí lo que me parece positivo de todo esto es que no es directamente la Administración la que lo concede, ¿no? Sino que cada vez se va articulando más una colaboración pública y privada para que sean aceleradoras, programas de emprendimiento. Por ejemplo, la EOI también gestiona muchos centros de innovación, centros de aceleradoras, en Andalucía bastantes de ellas, y entonces yo recomendaría el asesoramiento a nivel local en cada comunidad. Yo que soy de Toledo y de Castilla-La Mancha, pues conozco específicamente los que existen. En Madrid también, aparte de NISA, bueno, y a nivel global, pues está el CEDETI. Hay un programa que ha sido muy importante que ahora está en revisión, que se llama Neotec, para lo que es inversión en empresas tecnológicas. Igualmente así se han ido desarrollando muchos programas, y también las entidades financieras. Hay que mencionar también el ICO, que se tramita a través de entidades financieras y que están haciendo esfuerzos para
para que exista esa financiación pública, ¿no? Quizás con estos nombres que he mencionado ya tendríamos suficiente para empezar a investigar y no recomiendo ir a todo y al mismo tiempo, porque si no, no vamos a hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que el 90% de nuestro tiempo hay que dedicárselo a nuestro negocio, no a la parte de financiación, porque si no al final nos acabamos convirtiendo en un... No perdamos el objetivo, ¿no? Sí. A nivel privado existen muchos más instrumentos de financiación y de innovación, que duda cabe. Pero, ¿cuáles son los nuevos? ¿Cuáles son los más novedosos? Bueno, se está organizando mucho todo lo relativo a redes de Business Angel y también sociedades de capital riesgo, que son una profesionalización de las redes de Business Angel. Es decir, podríamos decir que lo que antes se estaba haciendo de manera más artesanal o sin una metodología, una planificación, ahora se está profesionalizando. Por lo tanto, esas sociedades de capital riesgo también tienen un papel muy importante. Igualmente, fondos de Venture Capital, que estarían un poco por encima y que antes apenas existían. Lo que existía era más fondos de capital riesgo que invertían en grandes empresas para rentabilizarlas, sacarlas a bolsa o incluso venderlas, ¿no? Pero poco a poco se ha ido bajando hacia lo que es más el modelo de los emprendedores, en lo que se denomina Seed Capital. Seed Capital y Venture Capital pues son modelos que desde luego en España hace 7 o 10 años prácticamente no existían, no eran muy escasos, ¿no? Y luego está todo lo relativo al crowdfunding o préstamos entre particulares, que de hecho está el crowdfunding y el crowdlending, que son como dos modalidades. Al final es, si el particular va a poner su dinero en el banco y el banco le prestaba el dinero a la empresa, pues lo que hacemos es eliminar intermediarios. Los bancos, por suerte, están entendiendo todo este modelo y son los que están invirtiendo a su vez en las empresas de crowdlending o de crowdfunding, ¿no? Lo que estamos haciendo es buscar modelos más eficientes y donde el particular puede decidir a qué empresas es a la que se le presta su dinero, no que sea el banco el que lo decida, ¿no? Por lo tanto, las plataformas de crowdlending, que son préstamos para empresas, en España, por ejemplo, la pionera se llama Comunitae. Y luego han salido otras muchas, por ejemplo, Arboribus y Loanbook son las tres principales junto con Comunitae, ¿no? Estos son préstamos para empresas, es decir, un particular o una empresa le presta a su vez dinero a un emprendedor o a una empresa que necesita financiación en un momento determinado. Lo bueno es que sabes para qué es ese dinero. Un autónomo quiere comprar un camión o una maquinaria o una empresa quiere renovar su maquinaria y sabes que tu dinero es para eso y además tienes las cuentas del negocio y por lo tanto hay mucha gente que está optando por esta opción para rentabilizar su dinero o como una opción de ahorro con cierta rentabilidad. Y el crowdfunding es un paso más allá, podríamos decir, porque ya no es tanto para negocios, sino para ideas. Hay distintas modalidades de crowdfunding en función de las necesidades que tenga el emprendedor y cómo se involucre el inversor en cada caso. Y lo sorprendente, lo bueno, lo mejor de todo es que funciona muy bien. O sea que las tasas de éxito son enormes. En la plataforma de crowdfunding más grande que hay en el mundo, que se llama Kickstarter, la tasa de éxito está en el 50%. Las cifras de dinero que se mueven son increíbles. En el año pasado ya habían gestionado campañas o dinero para campañas por más de 1.000 millones de dólares y en España todavía no es tan importante, desde luego, tampoco no lo va a ser, pero sí que las tasas de éxito son muy grandes. Yo colaboro con la plataforma Lánzanos y ya ha financiado proyectos por más de 5 millones de euros. Tiene el récord de crowdfunding en este momento, que son 680.000 euros para un proyecto de un emprendedor, y la plataforma que más ratio de éxito tiene en España se llama Berkami y el 70% de los proyectos que han subido a la plataforma han tenido éxito. El 70%, yo creo que en ningún sector ocurre una tasa de éxito tan grande, ¿no? Emprendedores que busquen financiación y que en un 70% lo consigan, pues no es nada habitual. ¿Qué ocurre? Que no son grandes cantidades. Hemos dicho el mayor éxito de crowdfunding en modalidad de recompensas, que es el que estaba hablando, pues son 680.000. Campañas de lo que se denomina equity crowdfunding, que es cuando el que aporta el dinero se convierte en accionista de la empresa. En España ha debido haber unas 20 hasta el momento.
y el récord está en los 420.000 euros por el dato que yo tengo. En esos entornos es en donde se puede trabajar y donde se puede ver oportunidades, ¿no? Yo creo que el planteamiento de que el crowdfunding puede estar en fases muy iniciales del proyecto quizás es lo que resulte más interesante para la mayoría de emprendedores, que solo con una idea publicada en Internet ya pueden empezar a tener opciones para recibir ayuda para sus proyectos. Y para los inversores el hecho de poder decidir directamente dónde aportan su dinero, totalmente. ¿verdad? Nos estamos quedando sin tiempo, es una pena, pero antes de despedirnos te voy a pedir que imaginemos que hay alguien en esta sala que quiera montar un negocio, alguien habrá, ¿no? Entonces, ¿algún consejo? Bueno, desde luego que lo haga, o sea, creo que vale la pena en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel económico, y que es un buen momento para hacerlo, que hay que trabajar muchísimo, que no existen chollos, o sea que nadie te va a regalar el dinero ni te va a pasar nada por el estilo, pero sí que hay unas altas probabilidades de tener éxito y sobre todo de que valga la pena el trabajo realizado, pero que hay que trabajar mucho, hay que ser muy constante y también estar enfocado en lo que se está haciendo, ¿no? Si decides apostar por algo, pues que sea con todas las consecuencias y sobre todo que cada decisión que vayas tomando como emprendedor pues cuente en el futuro de tu empresa. Si es buscar la financiación, pues que lo hagas con todo tu esfuerzo. Igualmente, si decides contratar gente, si decides incorporar socios, que seas muy consciente de las decisiones que tomas y de las responsabilidades que estás asumiendo. Creo que es un buen momento, pero desde luego no es para tomárselo a broma y no es para probar, es para llevarlo hasta las máximas consecuencias. Para finalizar, vamos a aglutinar todos los consejos que nos has dado durante esta charla en 3 premisas básicas que tengan que tener en cuenta las personas que buscan financiación. Sí, bueno, a mí me gustaría hablar un poco del concepto Smart Money, ¿no? Que ya que nos ponemos en el esfuerzo y el ejercicio de buscar la financiación, que sea mucho más que financiación, que nos aporte mucho más valor que el propio dinero, porque incluso hay cosas que son incluso más valiosas como el dinero, ¿no? Que pueden ser las oportunidades de negocio, puede ser la inteligencia que se aplica a la gestión de una empresa. Por lo tanto, que no solo busquemos dinero, no solo busquemos inversores, sino que busquemos socios para nuestra empresa que nos aporten mucho más valor, que nos abran puertas, que nos aconsejen, que nos asesoren y sobre todo que nos ayuden a llevar a nuestra empresa a un segundo nivel. Y luego que cuando busquemos el dinero no podemos estar buscando dinero a corto plazo, porque al final lo que podemos estar es cometiendo un error para el futuro, ¿no? Que tenemos que tener una visión lo más amplia posible de cómo tiene que ser nuestra estrategia de financiación, cuánto dinero vamos a necesitar en general durante los primeros 5 o 10 años de nuestra empresa, porque quizá nuestro negocio no tenga sentido solo en España y haya que pensar a nivel internacional. Bueno, pues si hay que pensar a nivel internacional, habrá que pensar cuánto dinero hace falta para montar un negocio a nivel internacional, porque si lo hacemos solo en España, luego nadie va a querer financiar nuestro negocio a nivel internacional si no lo hemos pensado y planificado adecuadamente. Y por último, yo creo que es fundamental que una vez que hemos conseguido el dinero o incluso antes de haber conseguido el dinero pensemos cómo nos lo vamos a gastar, porque el gran error de los emprendedores es que malgastamos el dinero y perdón por decirlo así, pero realmente los inversores confían en que nosotros vamos a ayudar a rentabilizar su dinero. Ellos no saben cómo rentabilizarlo, lo podrían invertir en bolsa, lo podrían invertir en pisos, pero si quieren invertir en innovación no saben innovar. Nos necesitan a nosotros los emprendedores para innovar y nosotros nos convertimos como en sus gestores de bolsa, ¿no? en sus brokers, que somos los que le tenemos que ayudar a rentabilizar su dinero. Y para poder hacer eso nosotros mismos tenemos que saber cómo hacerlo, es decir, tenemos que saber cómo gastar el dinero en nuestra empresa, tenemos que saber contratar gente, tenemos que saber desarrollar tecnología o innovación, tenemos que saber invertir en marketing o en comercialización y hasta que no sepamos cómo se hace eso, más vale que esperemos y no arriesguemos a perder la oportunidad de contar con financiación. Yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo tanto a nivel de formación como de planificación para saber que una vez que tengamos el dinero, cómo lo vamos a invertir, porque si
si aprendemos con dinero ajeno, aprendemos mal, porque nos lo gastamos fácilmente. Si aprendemos con nuestro propio dinero, con nuestro propio esfuerzo, con nuestros propios recursos, seguramente vamos a aprender muchísimo más, vamos a estar mucho más preparados y cuando llegue el dinero de los inversores, la fuerza que va a tener ese dinero va a ser muchísimo mayor, ¿no? Va a intensificar enormemente la capacidad de nuestro negocio. Por lo tanto, vale la pena hacer las cosas nosotros primero, incluso hacer el esfuerzo de salir a vender nosotros con ese prototipo que tenemos y cuando hemos aprendido con nuestro propio dinero o con nuestro propio esfuerzo, el dinero de los inversores va a hacer que nuestro negocio tenga mucho más potencial y ahí habrá valido la pena todo el esfuerzo. Por lo tanto, planificar e invertir adecuadamente la financiación porque si no será una pena, pero habremos dedicado demasiados esfuerzos y no habremos obtenido el rendimiento que esperábamos. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por esta charla tan ilustrativa. Es un lujo tenerte aquí con nosotros en Next. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Vamos. Bueno, pues a partir de ahora vamos a celebrar los Show Lab. Conoceremos casos de éxito de empresas que ya están innovando en materia de turismo y de agroalimentación. Después, recordad, Speed Networking, la posibilidad de conocer en una hora al mayor número de empresas posibles. Recordad que la innovación surge de nuestra capacidad para crear conexiones inesperadas. Como lo hemos hecho antes, el sector turístico tiene la cita en la segunda planta. El agroalimentario vuelve al Museo del Vino. Recordad que de forma simultánea se está celebrando el Coaching Café, oportunidad de asesoramiento personalizado durante 15 minutos. Nada más, que disfrutéis de la tarde, que la aprovechéis al máximo. Nos volvemos a ver a las 7 para la clausura del evento. Gracias.